encontramos aquí en la Oficina Nacional Antidroga, donde catalizamos sistemas de alta frecuencia para el tratamiento para las adicciones, con sistemas binaurales y sistemas RIFE. Eso con la finalidad de hacer ciertas descodificaciones en el nivel neurológico para comenzar a bajar los niveles de ansiedad. Estados Unidos puso el portaaviones nuclear y otros 6 barcos en el Océano Atlántico. Sigue siendo un misterio la misión naval para la que se prepara Estados Unidos. El USS Abraham Lincoln, el quinto portaaviones de la Armada y su escolta de barcos de guerra avanzan en ejercicios navales en la costa de Florida. Aunque su ubicación actual y el destino de su despliegue se desconocen, ha sido ubicado en algún punto del Atlántico en las costas de Florida. Esta flota está compuesta por el portaaviones, 4 destructores, una fragata invitada de la Marina de España y un crucero militar. Aunque se sabe que los ejercicios del USS Abraham Lincoln estarían destinados a certificar la capacidad de combate de la flota, aún se desconoce el destino final de la misión. El portaaviones USS Abraham Lincoln salió desde Virginia, donde normalmente opera, hasta las costas de Florida en el sur de Estados Unidos. El Abraham Lincoln tiene una tripulación de 3.200 Marines y una capacidad para 90 aviones de guerra. Su puerto base es en Washington. Tiene capacidad de multiplataforma para operar desde cualquier lugar y cuando sea necesario, además de la flexibilidad y sustentabilidad para guerras a gran escala. Así Estados Unidos tiene cubiertos sus 2 frentes porque en el Pacífico tiene movilizado el también portaaviones nuclear Theodore Roosevelt para lo que denominaron maniobras de rutina, una flota que está a 5 días de navegación de aguas colombianas. Así se ve el portaaviones nuclear Abraham Lincoln realizando giros de alta velocidad en el Océano Atlántico. Por ahora el gran interrogante sería ¿cuál sería su destino final? Una respuesta que solo... Una guerra militar clásica de formaciones estructuradas, ordenadas por toques de corneta, donde la disciplina y la obediencia era lo que se imponía. Era lo que se imponía, las guerras napoleónicas. Y después, bueno, surgió con la aparición de la ciencia y la tecnología, bueno, el poder de fuego y el poder aéreo. Y surge entonces lo que llaman la segunda generación de la guerra. Ejemplo de ella, la Primera Guerra Mundial. Una guerra estática, de trinchera, pero con el uso del poder masivo del fuego, del poder de fuego, con aparición de la aviación militar. Pero también surge después, con mayor contenido militar y ya no tanto obediencia, sino iniciativa en el campo de batalla, la tercera generación, que se circunscribe al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece el fenómeno de la guerra relámpago, aquella de los alemanes, el Blitzkrieg, guerra relámpago, con la aparición de los vehículos blindados. Y bueno, eso le imprimió al campo de batalla una movilidad increíble, que hubo necesidad de imprimirle mayor velocidad a la tecnología que se aplicaba en el campo de batalla. Bueno, inteligencia, más movilidad, más protección blindada, más rapidez e iniciativa era lo que se imponía en esa generación de guerra, que era la tercera generación de guerra, como lo hemos visto. Pero después de ello comenzamos a ver, a partir del proceso globalizante, una nueva generación, que es la generación que hemos llamado de cuarta, que significa precisamente, bueno, la desconfiguración, el desdibujamiento del Estado-Nación, donde ya aquellos conceptos clásicos, clausewitzianos,
de la continuación de la guerra, de la política por otros medios, o de la confrontación de estados y estados de forma violenta, comenzaron a apartarse y empezaron a darle paso a una nueva generación donde el Estado-Nación se desconfigura, se desnaturaliza y entran a jugar aspectos no estatales contra las Fuerzas Armadas del Estado. Es decir, es cuando se comienza a hablar entonces de guerra asimétrica, ese concepto que hemos venido también asomando, el concepto de la guerra asimétrica que la asomó la misma doctrina norteamericana. ¿Bajo qué figuras? Bajo la figura de los conflictos de baja intensidad, bajo la figura de la campaña psicológica, bajo la figura del combate contra la moral, y ahí juega un papel fundamentalísimo los medios de comunicación como instrumento de esa campaña mediática psicológica que no busca otra cosa, de acuerdo a la doctrina de los Estados Unidos, de cambiar conductas en masa, usando propagandas, bueno, en sus distintas clasificaciones como ellos lo hacen. Propaganda blanca, donde se conoce la autoría, propaganda gris, donde no se conoce la autoría, y propaganda negra, bueno, donde la autoría de la propaganda es falsa. Y bueno, y todos los conceptos que ellos utilizan, ¿no? Porque para ellos realizan un estudio de operaciones psicológicas de una región o de un país en particular. De una región o un país en particular, un estudio completo. Y eso lo hicieron muy bien cuando fracasaron frente a Cuba, que comenzaron y agarraron a una cantidad de sociólogos y psicólogos y los sentaron en una mesa y empezaron a estudiar la idiosincrasia de pueblo a pueblo en Latinoamérica. Es decir, nos estudiaron de arriba a abajo, cómo pensamos, cómo vestimos, si somos o no somos consumistas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos rasgos particulares, comunes en Latinoamérica, bueno, hay rasgos que nos distinguen, pues, y nos hacen diferentes de pueblo en pueblo. Bueno, en esa oportunidad, en 1965, crearon o hicieron un manual que se llamó el Manual del Perfecto Golpe de Estado en Latinoamérica, basado precisamente en el estudio socioeconómico, psicosocial de los pueblos. Y eso es un instrumento más de estudio de ellos para aplicarlo en Latinoamérica y aplicar sus intereses imperiales. Porque así como eso, tenemos también a Curcio Malaparte en 1931 en París, con su manual de las técnicas de golpe de Estado. Bueno, desde allí para acá se han desarrollado cualquier cantidad de técnicas. El derecho de proteger, que surgió de la guerra preventiva, de la doctrina de la guerra preventiva después del derrumbe de las Torres Gemelas, el manual del perfecto golpe de Estado, el manual de Gene Sharp del golpe suave, de la dictadura a la democracia. Bueno, una cantidad de bibliografía, de estudios profundos, precisamente para aplicarlas en este contexto de guerra de cuarta generación, que ya hay autores chinos en una obra que llaman Guerra sin restricciones, como lo decía al inicio, que están hablando de guerra de quinta generación. Guerra de quinta generación porque ya combina lo de la cuarta, pero ya con mayor niveles de maldad. Y quiero decir con esto, bueno, que lo que buscan es precisamente el rostro del contrabando, del mercenariato, del sicariato, del socavamiento de la moral de nuestra juventud. Fíjense el problema que nosotros tenemos en frontera con el paramilitarismo. El profesor, el maestro Brito, estuvimos conversando
sobre una tesis. Fíjense las ironías, ¿no? Y el juego de las cosas. Cuando uno habla de guerra asimétrica, normalmente la plantea el débil. El débil. Nosotros no somos débiles, pero sabemos y conocemos la fuerza tecnológica y el poder militar de los Estados Unidos. De eso tenemos que estar conscientes. Pero cuando uno habla de guerra asimétrica, por ejemplo, uno la plantea del débil al fuerte, del David al Goliat. Pues no, hay un coronel que hace y que trabaja, un coronel retirado de los Estados Unidos que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Norteamericano, llamado Max Manwaring, que ha planteado la guerra asimétrica contra Venezuela. Y esto es digno de reflexión porque cuando se plantea la guerra asimétrica contra Venezuela es porque ya todas las otras formas posibles fueron infructuosas. Recordemos los niveles de intensidad de la guerra de cuarta generación que ha sido aplicada sobre Venezuela. En el 99, en el 2000, el presidente Chávez recién llegado al gobierno, instalando su revolución. ¿Qué trataron de hacer en este contexto de guerra de cuarta generación? Un primer nivel, transnacionales, tratando de hacer perder la soberanía nacional, chantajeando o tratando de chantajear al presidente Chávez. Bueno, se consiguieron con un muro, una pared. Eso fracasó. Es decir, la guerra de cuarta generación desde afuera fracasó en ese momento. Pero después vinieron con un segundo nivel de intensidad, que fue la quinta columna, manejada precisamente por las transnacionales y por los poderes foráneos. Y bueno, allí lograron, con una intensa campaña mediática, que le hicieron ver al pueblo y al mundo que el presidente Chávez no tenía el piso popular con que había llegado al gobierno en 1999. Y era totalmente falso. Totalmente falso. El presidente Chávez nunca bajó los niveles de popularidad, pero le hicieron ver a buena parte del país y del mundo que el presidente Chávez estaba en el fondo, sin legitimidad, sin apoyo popular. Y ahí vino la arremetida aquella, grosera, no solamente contra él como presidente de la República, sino contra la democracia y contra la Constitución, cuando de un plumazo acabaron con ella en el 2002. Golpe de Estado. Pero las cosas de la vida, pues, aquello que nos empezó y que se estaba germinando, esa unidad cívico-militar brotó y lo trajo de vuelta. Ahora viene un tercer nivel de intensidad en esa guerra de cuarta generación, que es hacer perder la soberanía bajo la desestabilización. La desestabilización. ¿Cómo? Creando descontento en las masas populares, generando un ambiente de zozobra, de confusión, acompañado por un ambiente de guerra económica, de desabastecimiento. Y entonces tratan de manipular a la fuerza, a las bases populares, tratan de manipularlo en una situación ficticia para que ese pueblo se rebele contra el gobierno. Ese es el tercer nivel y ese es el que estamos combatiendo hoy en día, con todas las guerras que nos han hecho, subsumido precisamente en ese contexto de la guerra de cuarta generación. Guerras económicas, guerras eléctricas, guerras mediáticas. Pero allí está la semilla sembrada, allí está la fortaleza. Yo siempre lo digo, el presidente Hugo Chávez logró sembrar en el corazón de los venezolanos la semilla de la conciencia patriótica. Esa patria que estaba desconfigurada, desdibujada, desaparecida,
la hizo despertar, la hizo despertar. Y eso está allí en los jóvenes. Aquí se ha tratado de manipular con el tema de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en Venezuela? ¿Y cuántos estudiantes se han visto en las calles protestando? Unos pacíficamente, muy pocos por allí violentamente, pero otros manipulados y otros pagados, tarifados, tratando de desestabilizar, tratando de derrocar un gobierno legítimo y legal por la vía de la desestabilización. Mientras ocurría eso aquí en el este de la ciudad, bueno, en el oeste, ni se sabía lo que ocurría por allá, ni se sabía. Entonces, bueno, ya se quedó demostrado, o quedó demostrado, que estas protestas no fueron protestas espontáneas, ni que salieron de un día para otro. Son protestas que fueron inducidas, financiadas, preparadas con mucho tiempo desde el exterior. Desde el exterior. Preparadas. Y bueno, y parte de la guerra, esta de cuarta generación, se dio ¿cómo? Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, tratando de dividirla, tratando de hacer ver al país, a la Fuerza Armada y al mundo que aquí había un Estado represor. Si alguien quiere saber y conocer de represión a los amigos del mundo, remítanse a los aciagos días del 27 y 28 de febrero de 1989. 30 de abril, falsos positivos de la oposición. Número 3. Al amanecer, viralizan en redes sociales la frase «Tomamos la Carlota». Horas después, se develó el alzamiento de un grupo reducido de militares situados en la autopista y no en la base aérea. Número 2. Después de discursos incendiarios de Juan Guaidó, se rumoraba una marcha a Miraflores que nunca fue. El acto sirvió de cortina de humo para que Leopoldo López se asilara en la Embajada de Chile. Número 1. Durante toda la mañana, voceros de la oposición se jactaron de tener el apoyo de las FARC. La ilusión se quebró con el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Padrino López, y la posterior súplica de John Bolton de tumbar a Maduro. So what do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this, Tucker, but the news media, the fake news media, are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaidó is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. And let me just tell you, when it comes to what's happening on the ground there, I can tell you, I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaidó proved today once again that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015. Sanctions which, according to a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research, has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the American or the Venezuelan people and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions, and he would look into John Bolton's eyes, into Elliott Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, you are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil, something the president said. You are passionate. He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake, and now he's willing to do it again. But it is a bipartisan thing. I mean, Biden came out today and said he agrees. Absolutely, it is a bipartisan issue. So, it's interesting. It would be interesting to know why
that is. I believe in an open debate, and I'm not sure I agree with everything you said, but I'm glad that you could say it here. And you were just there, and I don't think you'd be allowed at any other show to say that. No, I certainly don't. You would never out of So time. I really appreciate you giving me the opportunity because President Trump promised to drain the swamp, and he flooded his national security team with that exact swamp. I agree with that, actually. Anya, thank you very Thank much you, Tucker. for your perspective. Good to see you. No nos vamos a enfrentar entre nosotros mismos, pero sí vamos contra todo aquel desleal que vaya en contra de nuestros principios. De manera pues, mi comandante en jefe, y cuente usted con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nivel nacional, en todos los espacios de nuestro territorio. Somos nosotros los garantes de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia de Venezuela. Distribuidor Altamira, que venga la gente, que llegó la libertad. Mierda, un golpe de Estado. Engañado. Pero lo trajeron engañado, Engañado. Ahí me trajeron engañado. Ajá, pero ya va, ¿qué fue lo que pasó? Cuenta, ¿qué fue lo que pasó? Sí, estamos en Miraflores, de la isla. ¿Cómo se llama el comandante? ¿Cómo se llama el comandante? Comandante Sánchez. Mayor Chiquera. ¿Mayor qué? ¿Y el mayor? Chiquera. Ay, ¿ustedes cómo salieron corriendo? Se fueron todos los fusileros, aprovechamos los todos en el elevado. Están todos en el elevado, estaban fusileros dentro del helicóptero con nosotros. Ahora se fijan, Leopoldo y Guaidó se fue y ustedes quedaron en tremendo peo, los volvieron a engañar. ¿O es que ustedes se están haciendo las víctimas? Por la paz. Seremos, hermano. Dios te bendiga. Esas son las manifestaciones pacíficas que ustedes están convocando. La de las armas, la de la violencia, la de la muerte. Esa es la manifestación pacífica que tú andas con esa farsa convocando en la calle y aquí están los resultados. Estoy aquí en la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar visitando al coronel Gerson Álvarez de la Guardia Nacional. Herido por arma de fuego. ¿Hasta dónde va a llegar tu impunidad? ¿Hasta dónde? Esa es la Fuerza Armada que tú pretendes comandar, la de los sepulcros, la de los hospitales, la de la sangre, la de los cementerios. ¿Hasta dónde va a llegar tu impunidad?